Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. En esta oportunidad les traigo el resumen de todas las novedades que se vinieron en el juego en esta última actualización, ¿no? Novedades que pueden significar un cambio para la dinámica del juego. Bueno, primeramente la fecha del KVK se ha pasado a una semana, o sea, el evento del KVK se va a llevar a cabo en 16 días. Antes te aparecía probablemente 23 días y con una cuenta regresiva. Esto quiere decir que en el primer domingo de diciembre podemos pelear el KVK del obsequio del Señor de la Luz, ¿no? O sea, una fecha posterior al Viernes Negro ya estaríamos pudiendo estrenar las cosas y los artículos que hayamos comprado por los descuentos de ese día. Bastante satisfactorio, la verdad, porque pues esperar una semana más creo que no, porque ya uno quiere probar ahí mismo contra otros jugadores los cambios que hacen su cuenta, y mucho más en fechas como esas donde la mayoría de jugadores pay to win pues gastamos los BDs ahí, ¿no? Es una buena adición que hayan ampliado la fecha del KVK para una semana anterior. También pues si tú entras a la tienda de piezas, ahora puedes obtener cofres de emblemas de calidad azul al cualquier emblema que tú elijas, ¿no? Sea para infantería, caballería o lanceros. Los emblemas de muro no los recomiendo porque en realidad no son útiles. Es mejor tener un porcentaje de salud y defensa extra para poder atacar a un objetivo, ¿no? O también cuando defiendes, porque los emblemas de muro en realidad no son útiles aquí. Es mejor tener mayor ataque y mayor defensa de las líneas que de las fortificaciones, porque las fortificaciones solamente duran los 10 primeros segundos como máximo del combate, si es que tienes el muro maximizado y si es que no te lo han quemado antes. Solo eso ha sido añadido a la tienda. Una adición bastante interesante, puesto que ya te permitirá de alguna manera ir acumulando emblemas para subirlos a ROM, seas free to play o pay to win. También, muchachos, hay una novedad con respecto al CSS, novedad que en realidad no la veo, porque si entramos a lo que es las reglas, dice que han modificado las recompensas por eliminaciones, pero aquí se ve de igual manera. Es por eso que no veo la novedad, al menos que en vivo y en directo se den esos cambios. Así que es importante mencionar eso, ya que eso está en la pestaña de aviso. Si tú le das aquí en más, buscas aviso y ahí puedes ver todo lo que el juego trajo consigo. Sino que yo te lo recalco y también pues te hago ver novedades que no incluyen la pestaña de aviso, ¿no? Bueno, si nos vamos a Verde Evidente, vemos que hay una apariencia nueva para el comandante Petyr Baelish llamada Meñique. Pues esta apariencia te ofrecerá en sus atributos más altos 45% de salud total, reducción de defensa total enemiga un 40% y 6 de salud base total. Una nueva estadística a través de este comandante, la salud total base. ¿Cómo impactará al futuro esta estadística y en qué eventos estará disponible? Probablemente en la invasión del dragón de hielo. Esta nueva estadística me ha llamado mucho la atención, puesto que me incentiva a ver cómo funciona esta estadística, porque la salud base total, o sea, eso quiere decir que aumenta en más 6 la salud de todo tu ejército, tanto de ataque como de defensa. Ya de por sí tener salud total en tu cuenta te ayuda bastante a aguantar lo que son los golpes, y al aumentar la salud base, wow, es una locura esta estadística. Por lo que también me puse a pensar, a futuro existirá la defensa total base y el ataque total base. Probablemente sí, porque si el juego introduce una nueva estadística para un aspecto, no creo que solamente se enfoque en ese aspecto, tiene que salir en los otros aspectos. O sea que con esto de aquí, probablemente a futuro a través de estas medallas de honor del Verde Evidente puedan venir esta estadística de ataque base total y defensa base total en los comandantes caros, claro está.
Si nos vamos a las pestañas de armas, el arma del comandante Winton está disponible en el evento de tiro con arco. Esto es lo que dice acá en el método de obtención. El arma te ofrece a tener las 0 estrellas 25% de ataque de caballería y 6.25 de salud total. Y el cambio que ahora ves es que la salud de todos los aliados aumenta un 15%. Ese es el cambio. Esto quiere decir que de todas las alineaciones que tú tengas aumentará un 15%, porque la habilidad de cuarta estrella de Winton lo que hace es aumentar la salud de la fila delantera, no de todas las alineaciones. Ese es el cambio cuando tú lo desbloqueas el arma. O sea, esta arma, independientemente vayas o no caballería, te sirve esta habilidad de cuarta estrella, puesto que la salud de todas tus alineaciones aumenta un 15%. Además de que al asestar un total de 50 ataques de debilidad, un comandante enemigo aleatorio sufre el estado de silenciado durante 12 segundos. Y el estado de silenciado es que no puede usar la habilidad de ejército activa. Probablemente Winton sería una pieza clave para el combo de debilidad si solo si vas con caballería. Honestamente es bastante interesante que la salud de todas tus alineaciones aumenten a un 15%, pudiendo aumentar esta salud hasta un 30%, y en vez de 50 son 30 ataques de debilidad el requisito, y en vez de un comandante enemigo aleatorio va a sufrir el estado de desarmado, pues van a ser 2 los comandantes enemigos que sufran el estado de silenciado. Esta habilidad de cuarta estrella con el arma 4 estrellas te permitirá contrarrestar el combo femenino de 2 comandantes. ¿Te imaginas poder contrarrestar las habilidades meta actuales que muchos jugadores están teniendo con Cersei y con Daenerys? Lo malo es que necesitas asestar un total de 30 ataques de debilidad, y eso es bastante, por lo que Winton tendrá que ir acompañado de otros comandantes como Enzo, como Lat, como Draco, para poder activar su habilidad de cuarta estrella mucho más rápido y así poder activar su habilidad. Bueno muchachos, ahora sí, eso serían todas las novedades que el juego trajo consigo. Nos introdujo la estadística de salud base total, nos introdujo una nueva arma, nos amplió la fecha a una semana para jugar el KVK y nos trajo 2 objetos disponibles en la tienda, que son los cofres, tanto para piezas de combate y para piezas de valentía. Y eso ha sido todo por hoy muchachos, sin más que agregar. Eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Cuídense, bye, muy buena suerte.